Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a entrar un poquito en la filosofía, porque ayer, como recordarán, vimos todo lo referente a la carta del tarot del ermitaño. El ermitaño siempre es como comparado con Diógenes, el Diógenes de la filosofía. Y por eso quise comentarles algo de Diógenes para que tengamos claro quién es ese personaje y por qué tiene tanta pues similitud con el ermitaño de las cartas del tarot. Entonces ahorita pues vamos a adentrarnos en la historia de Grecia y nos vamos a ir dando cuenta que por medio de cuentos que se van a ir dando, de anécdotas, pero más que todo, aquí se va a ir viendo cómo un escritor pudo plasmar en un libro todas esas vivencias, porque si no se hubieran perdido. A veces se habla de un personaje, pero se habla de una pequeña leyenda, se habla de sucesos que le aconteció y a veces hay muy pocas referencias. Pero aquí en este libro que les quiero mostrar, si recordarán un día hicimos un video sobre la escuela de Grecia y pues hablamos de este cuadro cuando estudiamos historia del arte y vimos todos los personajes que estaban aquí en esa obra. Pues este libro va a tener la cualidad de que aquí se va a hacer un registro de todos esos grandes personajes de la historia de Grecia, esos personajes que fueron parte de escuelas, que fueron como íconos en los que se iba a ir conociendo cómo era el comportamiento de los atenienses en cuestiones de vida común, de vida diaria, pero también de vida personal. Este libro, como ya les dije, se llama La vida de los filósofos más ilustres y lo escribió Diógenes Laercio. Aquí nos va a decir que de los escritos de Diógenes Laercio nos han quedado hasta la actualidad, hasta el presente, la vida de los filósofos más ilustres, aunque consta en el mismo que escribió un libro de epigramas y lo citó frecuentemente tomando varios versos y epigramas que son los únicos fragmentos que de él nos restan. Entonces, si se dan cuenta, no siempre hay tanta información. Cita a Larcio los escritos y a los escritores más antiguos como Estéfano, Esiquio, Focio, Eustaquio, Suidas y quizás otros. Los modernos que han hecho más aprecio de él, sin duda, por haber parecido casi de otros libros del mismo argumento. Su estilo no es elegante, sus descuidos y falta de memoria son frecuentes. Su exactitud no es mucha, ni grandes ni su crítica, pero su libro siempre será precioso por ese tesoro de noticias antiguas que encierra, que es un fruto de una lectura de muchos años, como yo les he comentado. Por esta razón decía Miguel Montaña que debíamos tener muchos Larcios o que tenemos más largo. Por la misma razón, José Escaligero lo llama el escritor eruditismo y Daniel Morfo en su Polihistoria dice que si careciéramos de Larcio sería muy poco lo que podríamos saber acerca de la filosofía y de esos filósofos de la antigüedad. Y los que quieren saber sus opiniones pueden a veces carecer si no leyeron a Larcio, que es este libro. Claudio Salmacio llama a este libro Historia del Espíritu Humano y Moncio de Mosperrentiu, en su discurso acerca de un modo de escribir, de leer la vida de los hombres grandes, dice que la vida de los antiguos filósofos que nos han dejado, como Diógenes Laercio, no solo son uno de los libros más agradables, sino también uno de los más útiles. Otros, muchos son los que hacen elogios de Larcio, que sería largo de traer en este video. Pues como se dan cuenta, aquí él va a ir hablando de cantidad de personajes, pero ahorita el que nos vamos a poner a platicar de él es de Diógenes. Diógenes, el que cita en el ermitaño en las cartas del tarot. Dice que Diógenes fue hijo de Isesio, que era un banquero.
Fue nativo de Sinope y Diocles dice que como su padre tuvo un banco público, fabricó monedas adulteradas y tuvieron que huir. Dice Diógenes, pero Eubulides, en un libro que escribió de Diógenes, afirma que el mismo Diógenes fue quien lo hizo y que salió desterrado con su padre, aunque él mismo dice que si en su Podalo, que fue como un monedero falso. Ellos hacían monedas falsas y cuando lo descubrieron pues los desterraron. Algunos escriben que habiendo sido hecho director de la casa de moneda de esa época, se dejó de persuadir de los oficiales para fabricar monedas falsas. Aquí, ¿qué es lo que va a ir pasando? Aquí, esta fábrica de monedas que pasó de Delfos o de Delos, patria de Apolo, donde le preguntaron si ejecutaba aquello a lo que había inducido, que no había entendido el oráculo y creía que si se le permitía falsificación de moneda pública, lo podían ejecutar. Fue agarrado y según algunos lo desterraron, aunque otros dicen que fue voluntariamente, por miedo que tuvieron. Otros finalmente afirman que falsificaban monedas y que le dio a su padre, y que éste murió en la cárcel, pero que Diógenes pudo huir, y que se fue de Delfos, que preguntó si adulteraría la moneda, sino que debía de practicar para ser hombre célebre y que esto recibiría en el oráculo referido. Como cuentan en esto, en la llegada de Atenas se encaminó con Antístenes y como este que a nadie admitía le replicó diciéndole, prevaleció la constancia y aun haciendo a la vez alzó su báculo, puso en él la cabeza debajo y diciendo, descárgalo pues no he hallado leño tan duro que de ti me aparte. Como tal me ha enseñado algo y desde entonces quedó como discípulo suyo y como un fugitivo de la patria. Aquí vamos a ir mencionando que al cabo de que fue pasando la historia de este hombre, él ingresó en una orden, en una escuela que se llamaban los cínicos, ¿sí? Y que ahí eran como seguidores de la pobreza, al grado que él no quiso tener nada físico, no quería tener ropa, vivía en la calle, dormía en un barril, que si se dan cuenta es el barril de Chespirito del Chavo del Ocho en estas series modernas, de ahí lo tomaron a ese personaje. El Chavo del Ocho duerme en un barril como Diógenes. Diógenes dormía en un barril en la calle. Y él inclusive empezó a deshacerse de todo. Cuando le quisieron regalar la lámpara, él no la quería admitir, porque él no quería tener nada físico, él no quería, según las creencias de la escuela de los cínicos, ellos no tenían que tener nada, eran vagabundos, ellos comían, vivían en la calle e inclusive ahí se bañaban, hacían sus necesidades fisiológicas y todo eso, y aquí fue haciéndose como que fuera un limosnero de Atenas, hasta que llegó pues en la era de Platón, y que aquí se cuestionaba quién era el hombre más rico, que lo cuestionó Alejandro Magno, y a él le dijeron que el hombre más sabio de toda Atenas era Diógenes, y Alejandro Magno lo fue a buscar, ¿sí? Y le dijo a él que qué quería. Diógenes estaba asoleándose. Y entonces le dijo a Alejandro que le pidiera lo que quisiera, que él le podía dar. Y entonces él le dijo simplemente, quítate porque me estás quitando los rayos del sol. Entonces, para que se vayan dando cuenta cómo era su pensamiento de este Diógenes y por qué aquí lo semejan tanto, pues con el ermitaño, ese hombre que se quita de todo lo mundano. Dice que hallándose en un tiempo débil de fuerzas, caminaba con un báculo, o sea, con un bastón, mas después lo llevó siempre, no en la ciudad, sino viajando, y entonces llevaba también un susurrón, como refiere Olimpiódoro, príncipe de los atenienses,
Prolieto, que era un orador, y Lisanias, que era hijo de Escrio. Habiendo escrito que aún al ir buscándose un cuarto para habitar, como éste fue tardado en hacerlo, tomó por habitación la cuba de 1 metro, que es el barril que yo les comento. Según él mismo lo manifiesta en su epístola, por el estío se echaba y se revolvía sobre la arena caliente, y al invierno abrazaba la estatua cubierta de nieve, acostumbrándose de todos modos a ese sufrimiento porque así lo indicaban las reglas de su escuela. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo que era vehemente en recargar a los demás y a la escuela de Euclides. La llamaba Cholen, a disputa de Platón, que le daba el nombre de Consución, a los juegos bacanales y grandes maravillas para los necios y a los gobernadores del pueblo. Ministros de los plebe, cuando veía a los magistrados, a los médicos, a los filósofos empleados de gobierno en la vida, decía que el hombre es el animal más recomendable de todos. Pero al ver a los intérpretes de los sueños, los adivinos y cuanto creían en lo que a ciegas por gloria mundana en riquezas, nada tenía por más necio que el hombre, decía en su ordinario modo de pensar, era que en esta vida no hemos de valer por razones o por dogal. Viendo una vez a Platón en un gran convimente, comían aceitunas y dijo: ¿por qué causas, oh sabio, navegas a Cecilia en busca de semejante mesa, y ahora que la tienes delante no la disfrutas? Y respondió Platón: yo cierto, oh Diógenes, también comía allá aceitunas y cosas semejantes. Por lo cual repuso Diógenes: pues ¿de qué serviría navegar a Cecilia? ¿Acaso en Ática no producen entonces aceitunas? Favorino escribe en su historia varias de lo que se dijo, y que una vez comiendo higos secos se lo puso adelante y le dijo: puedes participar de ellos. Y como Platón tomase y comiese, le dijo: ¿participáis? Os dije que no come. Pisando una vez una alfombra de Platón en presencia de Diógenes, dijo: pisas la vana diligencia de Platón. Mas éste le respondió: hay lujos que manifiestan, oh Diógenes, queriendo no parecer ostentoso. Otros escriben que Diógenes dijo: pisas el lujo de Platón, y que éste respondió: pero con otro lujo, oh Diógenes. Socio dijo en el libro cuarto que Can dijo a Platón lo siguiente: Diógenes, una vez que le había pedido vino y al mismo tiempo higos secos, y como le enviase un cántaro lleno, le dijo: si te preguntaran cuánto hace 2 y 2, responderías que 20. Tú ni das según te piden, ni respondes según te preguntan. Con esto lo criticaba el verboso. Aquí, como nos damos cuenta, habían muchas pues acontecimientos que le fueron pasando a Diógenes y que fue marcando esa noción de decir que él era un sabio. Pues aquí vamos a dejar hasta aquí en este video, porque simplemente quería yo darles una pincelada. A los cínicos también se les llamaba perros, y esa era una de las características, y él pertenecía a esa escuela. Pues que pasen una bella tarde,